En mi proceso de avanzar en la vida, una vez fui a una ceremonia terapéutica de honguitos para ver qué, qué estaba pasando realmente conmigo. Y en esa ceremonia de honguitos ya había muerto Roberto Gómez Bolaños y se me manifiesta Chespirito. Fue el primero que se me manifestó. Y es de las personas que yo hoy puedo decir que es un niño de las estrellas que nunca dejó de ser un niño, que hasta que murió Roberto Gómez Bolaños fue ese niño, pero fue capaz de manejar el adulto. Y él me da una clave que quiero entregarles hoy a ustedes y me decía, siempre actúa con la imaginación de un niño, la inteligencia de un adulto y la sabiduría de un anciano. Desde los 4 años de edad, a mí se me empezaron a abrir y a manifestar mis vidas pasadas. Yo caminaba, yo no sé en qué momento Camilo como tal empieza a vivir, porque en mí vivía un rey, en mi cuerpo vivía un rey, era el rey Arturo. Es muy fuerte, porque los índigos tenemos estas características para poder abrir el camino a los demás. ¿Sí? Hoy en día puedo ver las vidas pasadas de otras personas, trabajo mucho con niños, pero también con el niño interior de los adultos, sus vidas pasadas, puedo ver su plan del alma, qué vinieron a hacer a este mundo. Hola a todas y todos, mi nombre es Mauricio Beltrán y junto a Angélica Poveda les damos la bienvenida a su podcast favorito, Trascendental. Hola Angie, ¿cómo vas? Hola Mauro, bienvenidos a todos, un nuevo capítulo y hoy tenemos un invitado que a mí literal se me hincha el corazón. Este es un hombre que conocí este año y tengo que contarlo de una vez. Cuando lo conocí y una de las formas en cómo se presenta es el medium de los famosos, yo era como, ¿y quiénes serán los famosos? ¿Será que yo soy tan famosa como para que poderme atender con él? Y resulta que es una persona que muy amorosamente conecta con seres trascendidos famosos que vinieron a dejar una huella importante en la tierra. Él es Camilo Índigo. Estoy muy feliz y muy emocionada de que venga a dejarnos tanta información. Cami, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz tarde. Cami, qué felicidad tenerte acá. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Igualmente, muchas gracias y estoy súper feliz de estar hoy con ustedes. Oye Camilo, qué energía tan bonita la que tienes. Tienes un aura bien chévere a la hora de interactuar. Te conozco hace a escasos minutos, pero la energía se siente bonita. Bienvenido a este podcast, a Trascendental, y espero que esta charla sea súper impresionante, súper provechosa para todos. Gracias, Cami, igualmente, empecemos. estoy súper feliz. Cami, empecemos contándole a la gente quién es Camilo Índigo, el medium de los famosos, para que se queden como con esa primera imagen referente de ti. Bueno, pues como les decía, muchísimas gracias, estoy súper contento de estar acá y realmente como que mi objetivo, lo que quiero contarles el día de hoy es precisamente cuál es mi conexión que realmente existe con el mundo de la fama, con famosos que están en este mundo o en esta vida y cómo también empezó mi proceso para empezar a conectar famosos que ya han trascendido, que ya han muerto y cómo me empiezan a comunicar mensajes con respecto al plan de su alma y cómo debo enviar ese mensaje al mundo, cómo debo comunicarlo. Qué maravilloso. Y cuéntanos, ¿cuáles famosos, por ejemplo, has canalizado? Pues mira, te cuento, quiero contarles primero cómo empezó este proceso porque la gente dice, bueno, dirá, ¿por qué los famosos? Es lo que primero me preguntan, ¿por qué los famosos, famosos de este mundo, famosos de otras vidas? ¿Por qué me empieza a suceder eso? Yo de profesión soy diseñador industrial, ¿cierto? Pero realmente desde niño tengo una conexión muy fuerte con la mediunidad, desde niño ya veía muchos muertos, me hablaban, los escuchaban, los sentían, no tuve absolutamente a nadie que me ayudara a entender lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, en un principio fue muy fuerte cuando era niño porque yo lo asimilaba como algo normal. Y cuando le preguntaba a las otras personas con respecto a ese tipo de experiencias y me daba cuenta que otros niños no escuchaban eso, no veían eso y no sentían, obviamente fue una situación muy fuerte el entender cómo, por qué estás sintiendo y viviendo eso. Muchos años más adelante, bueno, se cierra el canal debido a que no estaba preparado, no era capaz de confrontarlo y muchos años después ya vivo episodios muy fuertes, como muchos hemos escuchado La Noche Oscura del Alma, donde ya realmente se vuelve a abrir ese medio para poder entender lo que estaba pasando y no fue fácil, fueron muchos años de mucha batalla, de no entender qué pasaba y más adelante empecé a entender también que ya tenía una misión diferente acá en este mundo y que mi vida tenía que moverse por otro lado.
Cami, ¿y cuál fue el primer famoso que llegó? ¿Cómo supiste quién era? ¿Cómo se presentó? Bueno, ¿Cuántos años? vámonos directamente a la fama, vámonos directamente a los famosos que ustedes quieren como entender. Es muy curioso, eso no, para empezar, eso no hay que ponerle lógica, a eso no hay que ponerle nada racional, pero ¿por qué eso, aquello, lo otro? Cuando yo era muy niño, empecé a ver todo lo que tenía que ver con el Chavo del Ocho, todo lo que tenía, todo, absolutamente todo, el Chapulín Colorado, el Chavo del Ocho, y ahí es donde hablamos realmente de escuchar ese niño interior, pero es que ese niño interior también hay que llevarlo al niño de la infancia, que hacíamos cuando éramos niños. Entonces todo tenía que ver con Chespirito, con el Chavo del Ocho y con toda esta situación. En mi proceso de avanzar en la vida, una vez fui a una ceremonia terapéutica de honguitos para ver qué, qué estaba pasando realmente conmigo. Y en esa ceremonia de honguitos ya había muerto Roberto Gómez Bolaños y se me manifiesta Chespirito. Fue el primero que se me manifestó. Y es de las personas que yo hoy puedo decir que es un niño de las estrellas que nunca dejó de ser un niño, que hasta que murió Roberto Gómez Bolaños fue ese niño, pero fue capaz de manejar el adulto. Y él me da una clave que quiero entregarles hoy a ustedes y me decía, siempre actúa con la imaginación de un niño, la inteligencia de un adulto y la sabiduría de un anciano. Esa es la clave de los niños de las estrellas, cómo puede uno llegar a equilibrar, porque ¿qué pasa? Hoy en día que trabajo como terapeuta, muchas personas adultas no lograron nunca salir del niño y nunca fueron capaces de hacer una vida como adultos, ¿sí? Y en nosotros claramente se puede identificar como esa energía del niño, pero no son capaces de crecer realmente, no son capaces de crecer y ahí es donde empiezan a aparecer en estas personas muchos diagnósticos ya clínicos, psicológicos, donde no fueron capaces de avanzar. Entonces el primero que aparece en mi vida es Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, después de trascender, pero me empieza a decir por qué él me venía formando desde que era un niño y desde que él estaba vivo y por qué empecé viendo toda esa línea de los programas que él creó y de todo esto que él dejó en este mundo. Entonces él fue el primero y a partir de ahí ya empiezan a aparecer muchos más. Wow, qué conexión. Además que me parece súper lindo porque también en hipnosis he encontrado conexión con algunos programas que yo veía en infancia y a veces uno piensa que puede ser como esa imaginación, en mi caso en la hipnosis, que estoy como atando o no sé, como viendo cosas raras, atando cosas que no son, porque empiezo a visualizar cosas que pasaron, como por ejemplo en mi caso con los Thundercats o con el Rey Arturo. Entonces yo decía, pero ¿cómo puedo estar viendo la espada de los Thundercats en una hipnosis mía? Es como, qué loco, qué clase de hipnosis estoy haciendo. Pero realmente, pues todas estas series están muy conectadas con todos estos temas espirituales y con el abrir, el despertar de los que estamos ahora en esto, ¿no? Exactamente, y yo pienso y siempre he dicho, toda información, como les digo, no hay que ponerle lógica, pero todo llega por algo. Desde los 4 años de edad, a mí se me empezaron a abrir y a manifestar mis vidas pasadas. Yo caminaba, yo no sé en qué momento Camilo como tal empieza a vivir, porque en mí vivía un rey, en mi cuerpo vivía un rey, era el rey Arturo, ¿sí? Wow. Entonces, todos los que somos fractales del rey Arturo, porque muchos contamos que nuestra alma, eso se llama intercambio álmico de estudiante, vivieron esa parte del rey Arturo y empezar a integrar esos personajes. Yo he encontrado muchos personajes en esta vida del rey Arturo que vivieron conmigo o que vivieron con ese fractal de Arturo y empecé a reconstruir toda la historia de Camelot, pero eso me pasaba desde los 4 años. No sé si, Angélica, tú te acuerdas cuando yo cuento la historia de que el rey Arturo siempre quiso conocer a San Miguel Arcángel y toda su vida tuvo una fascinación por San Miguel Arcángel y al final en su muerte se le dice que él va a encontrar a Miguel Arcángel, pero que no va a ser en esa vida, que va a ser en una vida más adelante. Y es cuando encuentro el fractal, la fractalización de Miguel Arcángel, y lo logro conocer en esta vida por 4 momentos nomás, muy rápidos, pero que desde los 4 años se venía revelando eso. Entonces, como dice Angélica, mire ya dónde vamos en vidas pasadas. Esto es una cantidad de elementos que realmente quien no logre entenderlo se puede enloquecer. Y por eso yo trabajo tanto con psicólogos, con psiquiatras, con hipnoterapeutas, para poder entender los procesos que están viviendo los pacientes de ellos, porque tanta información les pueden activar una cantidad de elementos como síndromes obsesivo-compulsivo, Asperger, déficit de atención, una cantidad de situaciones de autismo, y todo eso tiene que ver con una cantidad de información que llega desde la infancia. Hace también 4 años
recibí un llamado de ir a La Guajira, y cuando empecé a caminar a la Alta Guajira, se me empezó a revelar que todo lo que tiene que ver con la cinematografía tiene que ver con este mundo. Cuando empecé a conocer la comunidad Wayuu, inmediatamente es literal conocer Tondera y los Thundercats. Y me mostraron que las tribus Wayuu eran los Thundercats realmente, como si fuera una raza interestelar que llegaron a este mundo, a esta vida, y empezaron a vivir y adaptarse a lo que vivía acá, pero me mostraron esa señal de los Thundercats. Sí, y fue un niño el que me dijo, tú es cierto que tú puedes ver más allá de lo evidente, literal, como Me el ojo de encanta. Tondera, la espada. Entonces, fíjense que la clave de todo eso, y yo siempre les digo en las conferencias, en todo, recuerden a ustedes de qué los disfrazaban cuando niños, de qué quisieron disfrazarse, porque esa es la clave para entender cómo realmente se conecta el niño interior, qué películas veíamos, qué dibujos animados, qué nos gustaba, porque todo más adelante se lo empiezan a uno a mostrar, lo empiezan a vivir y empiezan a entender el juego de la vida. Yo siempre quise que sacaran una película de los Thundercats adaptada al momento actual, porque eso es muy de los años 80, 70, ¿cierto? Lo veíamos cuando éramos niños. De hecho, yo pensé que era cuando yo nací, y después me di cuenta que eso venía era de muchísimo antes. Pero entonces la clave está para entender todos esos procesos del plan del alma, de qué estoy haciendo acá. Ese niño de nosotros, ¿qué le gustaba? O sea, vuelvan al niño, y al niño qué no pudo hacer, y permítanle a ese niño hacer lo que en ese momento no se dio también. Pero mira que toda conversación y comunicación siempre ya está perfectamente planeada. Todo, todo. Justo quería decir eso y es porque yo los conozco a los dos, a ustedes dos por aparte, pero sabía que esta reunión se tenía que dar porque hay conexiones importantes que a lo mejor hablaremos después detrás de cámara, pero por ahí tiene Mauricio una conexión bien importante con el Rey Arturo, con los Thundercats, etcétera. Ya que estamos hablando de niños, Cami, probablemente nadie sepa qué es un niño índigo, los niños índigos, que son tal vez lo más conocido que hay. Me gustaría que le explicáramos a la gente qué es esto de los niños índigos y de dónde nace aún este concepto más amplio que a mí me parece fascinante y con el que resueno completamente. Es como ahora la verdad está completa y te la entregaron a ti de los niños de las estrellas. Cuéntanos. Bueno, muchos hemos escuchado hablar de niños índigo, cristal, arcoíris, diamante, ¿cierto? Y no me voy a alargar en ese tema porque es bastante extenso, pero es como una legión de niños de las estrellas que se elige, una legión de almas que se elige venir a este mundo. ¿Qué pasa? Yo soy niño índigo, siempre se nos dice niño porque dentro de nosotros, en nuestra esencia y en nuestra imagen, siempre hay un aspecto de un niño que está hablando, que es el que se está proyectando, ¿cierto? Y yo soy niño índigo. ¿Quiénes somos los índigos? Los que abrimos las puertas a las demás generaciones de niños, los de las estrellas. Generalmente la legión de los niños índigos llega en los años 80, sí, llega en la década de los 80. Muy poco se da que después de eso lleguen niños índigo porque llegan unas nuevas generaciones de niños. Los niños índigo nos caracterizamos por tener un aura muy color índigo, muy azul, violeta, que es el color índigo, y eso significa que somos muy protectores, somos muy de hacer justicia, muy confrontadores. La generación índigo viene a romper todos los esquemas de lo que ya está predeterminado que se tiene que hacer, viene a defender a las nuevas generaciones de niños. Por eso los niños siguientes a los índigo son más pacificadores, son más amorosos, más iluminadores, pero el niño índigo generalmente es el niño que no encaja, ¿sí? Desde mi experiencia personal y las diferencias que empiezo a identificar con otras semillas de las estrellas y con otros canalizadores y mediums, desde los 4 años veo vidas pasadas, veo vidas en otros planetas, conecto con razas de otros planetas, de otros mundos, y puedo hablar abiertamente de todo este tema que ya lo tengo muy bien incorporado, porque nunca me interesó profundamente el tema de que existiera todo eso, sino más bien cómo confrontar lo que yo estaba viviendo. A muchas otras personas les pasa que empiezan a sentirlo, a vivirlo, a experimentarlo, pero en mi caso fue saber qué me estaba pasando. Entonces, experimentar todo eso de la mediunidad, de los muertos, de otras vidas, viajar al futuro también desde chiquito, es muy fuerte, porque los índigos tenemos estas características para poder abrir el camino a los demás, ¿sí? Hoy en día puedo ver las vidas pasadas de otras personas, trabajo mucho con niños, pero también con el niño interior de los adultos, sus vidas pasadas, puedo ver su plan del alma, qué vinieron a hacer a este mundo, y eso fue lo que yo siempre busqué conmigo y nunca fui capaz, porque nadie me decía nada, y resulta que a mí no me entregan toda esta información desde el inicio, no, tuve que batallar muchísimo, tuve una vida bastante difícil y poco a poco me iban entregando
y a este punto ya puedo trabajar y tener una formación terapéutica para poder hacerlo con los demás. Ayuda. Qué interesante, porque es que, o sea, tú hablas y yo chuleo en mi vida también. Yo no puedo, así como tú, ver vidas pasadas, así como estamos hablando, pero lo hago a través de la hipnosis. Y la conexión con seres extraterrestres también está, la conexión con ángeles, con todo este mundo de los espíritus, porque durante el proceso, durante mi despertar, pues he logrado ayudar también a seres a trascender, y la experiencia ha sido, o sea, yo como que te escucho y me reflejo. Me parece fascinante porque hasta hace unos minutos no te conocía. Me parece wow. Cami, yo quisiera saber ¿cómo sabe si uno es un niño índigo? Yo siempre he sentido que como cuando supe quiénes eran los niños índigos, entonces siento que otros son los niños índigo, pero cuando te escucho es como, ¿será que entonces yo soy una niña de las estrellas? Porque yo fui una niña distinta. ¿Cómo se da uno cuenta? O sea, ¿cómo uno le puede decir a la gente? Porque no todos los que nacieron en los años 80, pero hoy estamos sobre los 40 y estamos algunos de ellos viendo, ¿no? Fue como que abrimos las puertas a una nueva época, a una nueva vibración. ¿Cómo se puede saber? ¿O con qué misión vienen? Fíjate que eso es muy interesante porque la primera vez que yo escuché de los niños índigo era porque mi hermana estudiaba educación infantil. ¿Sí? Y ella un día llegó y me empezó a hablar de los niños índigo, cristal, arcoíris, diamante. Algo que yo siempre tengo es que a mí todo me fascina, como un niño, como si fuera la primera vez. Yo me doy cuenta que a mí algo me encanta y después escucho otras personas y dicen, no, pero eso es normal. Yo, ¿en serio? O sea, siempre tengo el primer impacto de un niño, que todo le fascina, que todo lo que es nuevo. La magia es la naturaleza de lo desconocido, para que lo sepan. ¿Qué es magia? Es la naturaleza de lo desconocido. Por eso nosotros nos sorprendemos tanto como un niño. Cuando escuchamos algo por primera vez, lo vemos por primera vez, o nos cuentan una historia, uno dice, ¿en serio? Ahí es cuando se activa la magia, ¿sí? Entonces, y la fenomenología. Entonces mi hermana me contó eso, jamás pensé que yo fuera uno de ellos, pero me fascinó la idea de, wow, ¿cómo serán? ¿Cómo serán estos niños? ¿Qué serán? Y yo me imaginaba algo fantástico, algo que yo me los iba a encontrar y que iban a aparecer como extraterrestres, porque si yo siempre me soñaba con extraterrestres y siempre veía esas razas, yo pensaba que así iban a ser los niños índigo, cristal, arcoíris, y fue hasta muchos años que yo no supe que era un niño índigo. Me demoré muchísimos años porque me llevaban con psicólogos, me llevaban con sacerdotes, y yo digo que no sé cómo sobreviví a ellos porque fue la peor experiencia de mi vida, la psicología y la religión. Hoy en día perfectamente puedo decir que son las dos interruptoras de la conciencia, porque no te permiten ni te habilitan realmente encontrar quién realmente eres. Fue después de muchísimos años, por una terapeuta que yo tuve, angióloga en Medellín, que ella me identificó que era un niño índigo, que ella identificó mi raza interestelar, que era arturiana, que era muy azul, que era muy protector, muy guardián, donde pude ver eso y aunque rechacé todo el tiempo todo, ya empecé a tener una formación terapéutica. ¿Cómo puede una persona identificar que es un niño índigo, que es un niño de las estrellas, o incluso si es medium, si es canalizador, si es clarividente? Es porque nosotros no somos llegamos a un punto donde identificamos que no somos ni sanadores, ni reparadores, ni toda esta vaina, sino que somos buscadores de la gran verdad. Y yo llegué un día donde pregunté yo, pero ¿cuál es la gran verdad? Porque todo el mundo dice que nadie tiene la verdad absoluta, ¿no? Absoluta. Yo dije, tiene que haber una gran verdad, y es donde se me revela que la gran verdad es la justicia divina. Cuando yo logro interpretar que hay un equilibrio, que hay una balanza entre ese masculino, ese femenino, ese hombre, esa mujer, ese día, esa noche, y que esa es la gran verdad, esa justicia divina, es cuando uno realmente empieza incluso a canalizar y a recibir más información. ¿Cómo puede encontrar a alguien que es un niño de las estrellas, que tiene dones o que tiene características importantes? Busque la gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad? La verdad de uno mismo. ¿Qué vino a hacer a este mundo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué es bueno? Porque yo durante muchos años no sabía ni siquiera para qué servía, ni qué venía a hacer a este mundo. Yo me quedé aquí perdido. Y una característica que tenemos los niños de las estrellas, diferente a los demás, no sé si ustedes han escuchado en este mundo espiritual, muchos dicen, no, es que yo elegí venir acá, yo soy voluntario, yo vine a servir. Nosotros no, a nosotros nos mandaron a gancho ciego, y es por eso que muchos niños de las estrellas nunca logran crecer y se quedan siendo niños.
porque no tuvimos una preparación previa para este mundo, como las demás semillas estelares que muchos sí lograron. Entonces lo que yo hago es, con estos niños, que muchos ya son adultos, cómo realmente incorporarse en una forma humana y entender este mundo, porque a muchos los estafan, los roban, les ven la cara de pendejos, y hay que decirlo así, ¿sí? Y no se logran adaptar, y muchas personas, incluso semillas estelares, tampoco logran incorporarse a este mundo. Entonces, busquen la gran verdad, empiecen a preguntar, que siempre que ustedes preguntan desde el corazón realmente, ¿cuál es el plan del alma y qué vinieron a hacer? Todas las respuestas llegan. Y eso es para todas las personas en general, porque no todos venimos a tener una conexión espiritual o superior, sino que muchos también vienen a trabajar y a enseñar desde la parte de la materia. Cami, yo quisiera saber, como muchos de los niños de las estrellas vienen como despiertos, ya vienen despiertos, ¿no? Es como un poco una disociación que pueda haber de información y entonces uno pudiera creer que como vienen despiertos y vienen recordando, pues tienen una vida toda siempre conectada y pudiera no ser necesario pasar una noche oscura del alma para despertar, aparentemente. Eso se puede cumplir. Tú ahorita nos dijiste, tuve una vida difícil y me costó, pero algunas otras personas no, o necesariamente vivimos esta experiencia humana de llegar a despertar como para poder expresar. ¿Qué crees? Sí, yo pienso que realmente es muy difícil la adaptación a este mundo. Yo muchas veces lo he hablado, en muchos niños de las estrellas les cuesta adaptarse en la alimentación, les cuesta entender y adaptarse a un cuerpo físico. Muchos niños de las estrellas vienen a este mundo con condiciones físicas bastante complejas. Les hablaba de diagnósticos clínicos mentales, pero también hay diagnósticos físicos, sí, porque la energía de estos niños no logra adaptarse a un cuerpo físico, no logran adaptarse a la alimentación, al dormir, a cumplir horarios. Muchos niños de las estrellas, incluso de otras generaciones de niños, son bastante rebeldes, les cuesta mucho entender y aceptar que hay leyes, que hay normas, que hay un funcionamiento en este mundo diferente. Yo pienso que absolutamente todos llegamos y hay una confrontación muy fuerte con la parte humana, que sí hay noches oscuras del alma, que sí hay sufrimiento, ¿sí? Que cada uno quizás no tiene el mismo conflicto que otras personas diferentes, pero que sí hay una parte de, hay situaciones fuertes de rechazo, de abandono, las heridas del niño emocional, de los niños de las estrellas son más abiertas que en cualquiera, y de semillas estelares como tal, de hipnoterapeutas, de medium, de canalizadores. Muchos ni siquiera pensamos que la vida nos iba a mover a este lado, y por sanarnos a nosotros mismos descubrimos realmente que teníamos que luego seguir haciéndolo con otros. Entonces siempre hay siempre tiene que existir una confrontación fuerte para que realmente puedas entender que viniste a algo diferente. Siempre trabajamos la ley del opuesto. Si tú no conoces la parte negativa de lo que vienes a hacer, ¿cómo lo vas a realmente desarrollar? Yo soy muy protector, soy muy guardián, soy muy rayo azul, muy de Miguel Arcángel, y toda mi infancia y mi adolescencia sentí abandono, sentí desprotección, todo lo opuesto. Tiraba al carajo a lo que pasara conmigo. Entonces, esta es una clave muy interesante para entender el plan del alma en todos. No tiene que ver ni siquiera con alguien que ya haya encontrado sus dones o que prefiera tener una vida terrenal. Entiendan la parte del opuesto de todo lo que ustedes vivieron desde esa oscuridad, desde esas noches oscuras del alma, porque ahí es donde está el verdadero plan del alma, en ese opuesto de lo que se vivió, en ese dolor, en ese sufrimiento, soledad o tristeza, como se puede interpretar. Ahí está la clave para no entender qué vino a hacer a este mundo. Oye, Cami, me gustaría mucho que nos cuentes más sobre las razas extraterrestres. Es un tema que me gusta mucho por lo que he podido pues, ver y la conexión que tengo con ellas. Pero quisiera que nos cuentes un poco más, cuáles son esas razas, cómo es la información que tienes, el contacto o cómo es que lo vives tú. Sí, eso me pasaba desde muy niño. Yo no salía a jugar con los amiguitos, iban a mi casa y me escondía, me asomaba por la ventana, no sé, era raro. Y jugaba en el patio de mi casa con seres que yo veía lumínicos, que eran extraterrestres, jugaba con ellos, los dibujaba en cuadernos, les hacía alas, todo. Y una vez hice un viaje a San Andrés y yo iba feliz por primera vez, tenía como 5 años. Iba en avión y yo juraba que el avión salía a otro planeta, que salía de este planeta a otro planeta y que me iba a encontrar a esa raza. Entonces cuando yo veo que aterriza en el mismo planeta y me encuentro con la misma gente, yo digo, pero ¿cuál es el sentido entonces de este viaje? Y ahí empecé a ver, miren, tenía 5 años y yo pensaba que yo iba feliz, era en cohete, porque cuando yo era niño, yo salía mucho del planeta. Yo me veía en sueños que me veía que me iba a otros planetas y hablaba con otras razas y eran de otros colores.
Obviamente no entendía nombres ni nada de razas, ¿sí? Y eso fue a los 5 años, entonces, claro, el primer choque abrupto fue cuando llegó a San Andrés y me doy cuenta de eso. Y yo digo, pero ¿cuál era el sentido entonces de este viaje? Y años más adelante, muchos años más adelante, porque yo decidí cerrar todo eso por el mismo miedo, ya empiezo a ver, cuando llega una persona a mí, ya empiezo a ver energías, colores, formas, y hoy en día ya puedo identificar por sus rasgos, sus ojos, sus caras, su fisionomía, de qué orígenes interestelares son, ¿cierto? Y esto es bastante raro, pero volvamos al niño. Muchos hemos escuchado, y yo soy de esos niños, que dicen que un niño recuerda desde los 4 años muchas cosas. Eso pasa conmigo. Y he trabajado con muchos niños que desde los 4 años recuerdan cómo finalizó su vida en otro planeta. Entonces, las razas que yo más conecto son arturianos, pleiadianos, siranos, liranos, espicanos, régulos, pleiades, Orión, de diferentes estrellas. Y yo perfectamente, una persona llega conmigo a una terapia y yo puedo ver de dónde viene su familia interestelar, su personalidad, porque hay personas que en este mundo se invisibilizan, se esconden, ¿sí? Porque hay otros que son más de justicia divina, otros más protectores, otros iluminadores, y eso tiene que ver con la raza interestelar álmica de donde nosotros venimos de las estrellas finalmente. Y cuando una persona logra entender su personalidad, yo soy muy de dones, soy muy enfocado a los poderes. Desde niño yo solo veía películas de X-Men, de los Thundercats, de Mortal Kombat, todo era voladísimo en cuanto al tema de los dones, que me imagino que tú también, Claro. todo era muy volado para esos lados, y es porque hoy en día puedo ver y activar y reconocer esos dones que sí se entregan de acuerdo a nuestros orígenes y de acuerdo a un plan del alma que venimos aquí a establecer. Cuando nos muestran películas de ciencia ficción como Superman, La Mujer Maravilla, muestran que ellos vienen de otros planetas, que vienen a cumplir una misión acá, que pueden hacer algo enorme. Entonces yo me enfoco mucho en mostrarle a las personas la grandeza de sus dones y cómo graduar esa luz, porque uno puede estallarse en arrogancias, en prepotencias, porque realmente si son, hay almas que vienen a hacer cosas enormes, impresionantes y son impresionantemente poderosos. Y eso es como me funciona acá en este momento, ayudar a graduar esa luz y decirle, mira, tú vienes a eso, a eso, a eso, a eso, aprende a manejarlo, a vivirlo y te vas a dar cuenta que es fantástico y todo lo que puedes hacer por mucha gente. Tengo ganas de hacer una sesión contigo. Es chévere, es recordar todo. Fíjate que a veces yo digo, cuando yo pienso, digamos, en que si me voy a ir de este mundo, yo pienso como que organizo una maleta, les digo chao y me voy tranquilo. Entonces aprende uno también la aceptación de lo que está haciendo acá y no caer en procesos de depresión, de ansiedad. La gente más agresiva, más violenta, más depresiva y ansiosa son las personas que más dones tienen, que más vinieron a hacer a este mundo, las ovejas negras, y no saben qué hacer con eso. Y no tienen quien les diga qué hacer con eso. La gente que está más cómoda y más tranquila, quizás no vino a hacer tantas cosas o esa misma persona no se planificó hacer tanto acá. Pero los que sí decimos eso es porque hay más. Incluso cuando a mí alguien me dice no sé qué hacer con mi vida, es el momento exacto donde empieza lo mejor. Yo, por ejemplo, soy activista en salud mental y prevención del suicidio. Siempre digo, una persona cuando se suicida es cuando ya llegaba a lo mejor en el plan de su alma. Y eso lo digo siempre porque piensen siempre que cuando todo se fue al carajo es cuando ya empieza lo mejor. Uno tiene que caer a lo más profundo para poder salir con todas. Si uno no conoce esa profundidad, esos sótanos del infierno, como dicen por ahí, si uno no llega hasta lo más bajo, no puede identificar esa luz, pero hay que conocer primero toda esa oscuridad y es muy duro. Son procesos bastante difíciles y es para todos. Cami, entonces, un poco para bajar esta información a la conciencia racional de los humanos, esta tierra está poblada por seres que nacimos acá y venimos de otros seres por toda la teoría de la evolución, y hay otros seres que vienen de las estrellas, que vinieron a vivir aquí una experiencia y como a guiar a los que nacieron aquí en la tierra. O sea, siguen habiendo como clanes familiares que son terrícolas y otros que están en misión y van naciendo otros, o cómo funciona este tema del plan del alma que somos, porque nos encarnamos acá, cómo vienen entonces los otros en misión, cómo funciona eso para entender. Sí, hay almas que venimos de otras estrellas, que venimos de otras dimensiones, de otros planos, que venimos con funciones específicas de enseñar lo que está arriba y aprender lo que está acá. Porque obviamente cuando hablamos del cómo es arriba es abajo, nosotros traemos mucha información desde la manifestación, que es todo lo que estamos conectados a las ideas, a la canalización, al plan divino,
Y las semillas que son de la tierra vienen a enseñarnos a la materialización y la parte de la tierra. Por ejemplo, ¿cómo se identifican semillas de la tierra? Porque son personas que aman mucho la Pachamama, son muy protectores de los árboles, de los animales, son muy conectados a lo ancestral, a lo de aquí. No quiere decir que no todos sean de las semillas de las estrellas. Yo, por ejemplo, con mi visión puedo identificar claramente si es una semilla de la tierra, porque es que también hay rasgos físicos que se identifican, ¿sí? Pero también hay planetas o hay estrellas muy similares a la Tierra y también vinieron de allá a traer la información de acá porque vinieron con esa misión y ese objetivo. Por ejemplo, yo soy muy interestelar, a mí muy de las estrellas. A mí me da mucho miedo la naturaleza, los animales, soy muy desconectado de la naturaleza. Me cuesta mucho los alimentos de acá, de este mundo, de este planeta. A muchos niños de las estrellas les pasa eso y las madres es importante que los identifiquen porque rechazan las verduras, yo rechazaba las verduras, rechazaba la carne, rechazaba la leche, todo lo que es de este planeta. Y era puro mecato, Y peteros eso de es que es de las Coca-Cola. estrellas, era el mecato, pues, que es de las estrellas. Pero claro, no asociamos lo de acá porque es que si por ejemplo las verduras, las frutas y eso tiene elemental, tiene energía de este plano. La leche yo la rechazaba, la carne la rechazaba y me ponía agresivo comer eso, me obligaban a comérmelo. ¿Sí? Y muchos niños les pasa eso, que no logran adaptarse a eso acá. Entonces, el tema de la adaptación, yo decía, porque hay que dormir, porque hay que ir al baño, porque hay que hacer eso. Uno empieza a como a ver toda la vaina rara de la programación. Y ahí es donde uno empieza a entender la rareza, el tipo de programas de televisión que uno ve, que la afinidad que uno tiene. Yo tenía afinidad con gatos, con perros, con viejitos, pero no con el resto de la gente que ya tenía una programación, sino con las almas más nobles. Me conectaba más. Sí, entonces, entender eso, sí, no es que seamos más o menos unos que otros, las semillas de la tierra tienen demasiado que enseñarnos y es desde la valoración y el respeto por la biología de este planeta, por los animales, las plantas. Generalmente muchas personas que tienen, por ejemplo, comunicación y conexión con los animales, yo no lo tengo, y con las plantas, pueden ser semillas de acá de la Tierra, o venir incluso de estrellas muy similares a la Tierra, y se les facilita tener una conexión. Miren que, y muchas veces ni siquiera saben que tienen este canal. Ustedes han visto que, por ejemplo, pasa mucho con las mamás o muchas personas que saben que la planta está enferma, que saben que hay que trasplantarla, que saben que hay que darle agua. Esas personas tienen un canal directo de comunicación con las plantas. O les sucede con los animales, o sea, se tiran a muerte por defender la madre tierra. Pueden ser semillas de aquí o de donde vienen, traer ya maestrías, porque nosotros al medicamento estudiamos cómo trabajar la tierra también. A nosotros nos cuesta mucho aprender acá, entonces también venimos a que nos enseñen. Cuéntanos un poquito más acerca de los dones psíquicos que tienes. Bueno, ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo puedes sentirlo? ¿Cómo puedes verlo? ¿Cómo puedo saber yo si los tengo o no los tengo? sí, aquí me llega, ahora que me dices eso, me llega en este momento una información muy importante, y es que mucha gente llega conmigo a consulta y me dice, yo cuando chiquito veía cosas y ya no veo nada. Me acaba de llegar esa información en ese momento. Y que debo hablar del común, no de las personas que nosotros ya sabemos la información que tenemos, pero la gente quiere saber cómo ellos pueden despertar y conocer los dones que tienen. A muchos les pasa que desde chiquitos decían eso, yo veía o sentía cosas, así no las viera, sentía que había algo por ahí o que todavía les pasa. Con el tema de los dones y con el tema del plan del alma, hay que entender que a veces los dones se apagan y se activan otros dones o que le dan a uno pausas, ¿sí? Yo sé, a mí se me cerraron, yo lo primero que veía eran muertos y era un pánico y era algo horrible y yo decía, hay gente que ve ángeles y yo veo esos muertos, que es esto tan horrible cuando era chiquito, 5 o 6 años. Y ahí fue donde, como dice Angélica, me sostengo de Miguel Arcángel y le digo es, sálveme de esta vaina. No me conecto ni empiezo a mirar otros arcángeles, solo Miguel, porque supe que era la protección y me sálveme de esta vaina, estoy viendo muertos. Y nadie sabe qué decirme de eso. Entonces, primero empecé mi etapa de mediunidad, luego empiezo mi etapa de canalización con ángeles, luego empiezo a canalizar maestros ascendidos, luego, estoy hablando a lo largo de mi vida, empiezo a conectar con deidades, ¿sí? Entonces, uno va teniendo como un proceso evolutivo y hay personas que, como les decía, se les puede apagar un don y activar otro. A mí solamente 2 veces me ha pasado que me han hablado las plantas, literal me han hablado así de frente y me pasan información que después coincide. ¿Cómo hace uno para entender que realmente está recibiendo un mensaje, una canalización, mediunidad? Porque me está llegando que las personas que ya están viendo eso energéticamente
me preguntan, ¿yo cómo sé si estoy viendo algo o canalizando algo o es mío o me lo estoy inventando? Eso es lo que más le pasa a las personas y les voy a entregar la clave exacta de cómo funciona conmigo. Yo siempre pido una confirmación, siempre, y la confirmación siempre llega. Así como tú estabas ahorita hablando del Rey Arturo y de los Thundercats y llego yo de frente y te mando el resto de ampliación de por qué tienes esa conexión, de por qué tienes ese canal, de por qué estás activo con el niño mago, y te confirmo así, siempre yo pido que toda canalización traiga una confirmación. Entonces, si alguien siente que tiene una presencia, que está viendo un muerto o que no sabe si es un muerto o un ángel, pida confirmación. ¿Cuál es la clave? Como el santo y seña y el comando se los voy a dar hoy. ¿Cómo hago para entender que eso es real? Eso me lo entregó el arcángel Metatron, que creo que nunca le digo arcángel, siempre le digo Metatron. Ya tengo conexión directa. Más confianzudo. Yo soy Sí. igual de Digan, confianzudo. digan, ¿cómo hago para entender que eso es real? Y se les estoy hablando a todos, porque conmigo llega muchísima gente que es medium, que es canalizadora, que es clarividente, vidente, geóloga, y no lo saben. Y no lo saben. A mí me pasaba cuando niño, yo hablaba y hablaba y hablaba, y la gente me decía, es que yo te escucho hablar y no es un niño el que está hablando, es como si fuera alguien adulto. Y yo no entendía y eso me asustaba y me confundía, no sabía que era canalizador. Pero yo tuve que vivir esos momentos de no saber qué hacer conmigo para hoy poder intervenir cuando veo que una persona está canalizando, mediumizando, hablando y que hay un ángel, un arcángel, un maestro ascendido, alguien hablando a través de él y la persona no lo sabía. Siempre pregunten, ¿cómo hago para entender que esto es real? Porque cada vez se abren más los canales y cada vez las personas están viendo más, sintiendo más cosas, percibiendo algo en su entorno, los están poniendo a cumplir misiones y objetivos diferentes a su vida y cada vez es más las personas que estudiaron algo o tienen una profesión y la vida los mueve para otro lado. Entonces, no solamente interpretando esto desde lo espiritual o psíquico, sino que perfectamente si alguien es abogado y de repente se volvió chef, entienda que su plan del alma se movió a ese lado, que no va a dejar su profesión, nunca la va a dejar tirada, sino que hay algo más grande que se le está amplificando y eso pasa, por eso decía, no solamente hablo desde lo espiritual y lo psíquico, sino que siempre que nosotros tenemos un cambio y una transformación, muchas veces abrupta en nuestras vidas, pregunten, ¿cómo hago para entender que esto es real? Llegan personas y les van a decir algo, van a ver imágenes, señales, números, símbolos, palabras y códigos que les van a decir si es real lo que usted está sintiendo y le vamos a explicar por qué lo está sintiendo y qué es lo que está viendo realmente. Siempre pregunten eso porque si alguien dudaba de todo era yo decía, pero ¿por qué eso? Nada, y no le ponía cuidado. Cuando empecé a activar este comando y me llega la confirmación exacta, si hoy lo estamos mostrando contigo y lo que hablamos, esa es la clave. Pidan confirmación, porque es que todos necesitamos que realmente nos muestren si es real lo que estamos sintiendo. Es muy impresionante porque tal cual. Mira, yo al ser ingeniero, también a veces no era suficiente con una confirmación. A veces me mostraban 4 porque mi cabeza era como, nah, eso es casualidad, eso es imaginación, eso es el algoritmo que me está mostrando porque yo hablé de esto, me lo está mostrando el algoritmo. Entonces llegaban al punto en el que me tenían que traer una persona física a confirmármelo frente a frente. Ahí Es muy está, impresionante. ahí está su cuarta confirmación. Sí. Sí, eso siempre llega por todos lados y fíjense que yo desde hace como 8 años, precisamente acá en Cali, donde estoy ahora, empecé a formar, y quiero hablarles de eso, empecé a hacer, yo soy muy maestro, me dedico mucho a enseñar. Hace 8 años, aquí en Cali precisamente, empecé a formar hipnoterapeutas, precisamente para cómo a través de una hipnosis poder identificar precisamente vías pasadas, razas interestelares, por qué realmente se activaba el ser de luz, qué pasaba realmente cuando un intruso llegaba y qué era la información que quería entregar y por qué estaba buscando a esa parte, a esa persona que era como el canal o el medium, porque no se sabe cuál es realmente el don de cada hipnoterapeuta, por ejemplo. Medium significa que estamos en el medio, entre la vida y la muerte, básicamente. Y yo empecé a formar hipnoterapeutas hace 8 años acá en Cali para que ellos también aprendieran a filtrar la información, a adaptarla, a entenderla, no pasarla directamente, ¿sí? Porque muchas veces obviamente un consultante, un paciente se puede asustar donde le hablen de un lenguaje de estos así abruptamente, sino que uno tiene que empezar a hacer un proceso indagatorio de saber también que como con mi formación terapéutica y yo me duré muchísimos años a esperar mi formación terapéutica para poder empezar.
La gente me decía, háblame, canalízame. Yo no, si yo no tengo una formación como terapeuta, no puedo hacer nada. Eso no es simplemente ver y sentir cosas. Entonces yo empecé este proceso también para que la gente entienda también cómo a través de la hipnosis, que son herramientas tan básicas y tan básicas no, tan poderosas, pueden llegar a entender que desde elementos básicos se puede llevar a un nivel avanzado en lo que están sintiendo y percibiendo y que no tengan miedo, porque realmente cada vez hay que hablar más de estos temas porque la gente dice, uy, no, pero es que eso está muy volado, pero entonces ¿cuándo lo vamos a hablar? Que hay una cantidad de personas que están con unas crisis mentales impresionantes, que se quieren ir de este mundo y no entienden por qué es que se quieren ir. Muchas veces, a mí me ha pasado también que muchas veces, y me imagino que a ustedes también les ha sucedido, hay personas que se quieren morir, pero no son ellos los que quieren morir, sino un intruso o alguien que está ahí que quiere salir y que está atrapado en ese cuerpo tratando de dar información. A mí me pasó 1000 veces siendo medium que había alguien en mí que me decía quiero morirse y yo sentía que era yo el que me quería morir, pero no era yo, era para que yo lo ayudara a trascender. Entonces, la mayoría de veces de esas crisis es que puede haber otra entidad, otra energía que está ahí pidiendo ayuda y ni siquiera esa misma persona es la que quiere morirse o desistir de algo. Sí, a mí me pasó en una hipnosis hace muy poco que pude ver cómo, cómo estas entidades, cuando están ya desencarnadas, tratan de buscar como a través de otros vivir, seguir viviendo esa experiencia que ya físicamente no pueden vivir. Y por ejemplo, se acercan así a personas que tienen, digamos, ese sentimiento ya de tristeza muy grande y se acercan y se apoderan pues como de esa energía, como que se alimentan de esa energía para llevarlos a que se vayan más adentro, más profundo. Es bien interesante, hay muchísimo tema pues para poder ampliar al respecto de esto. A mí me gustaría como ahondar en algunos aspectos que no sean como muy conocidos por mucha gente. O sea, esas cosas que empiezan a hablar las personas y que dicen, oiga, yo escuché que Camilo sí habla de eso, por ejemplo, los hologramas, por ejemplo, sí, estas cosas de, del plan divino, que no hay una información como muy concreta que nosotros tengamos acceso a ella, de qué es lo que pasa al respecto de esto. ¿Tienes algo que nos puedas compartir en Y relación a eso? principalmente las personas que vienen con un objetivo acá principal, como de comunicar el mensaje a los demás, son personas que van a identificar que están perdidos, que no saben qué hacer, que no saben qué estudiar, que no saben en qué trabajar, no saben dónde vivir y más. Hay un llamado muy fuerte a ir a otra ciudad, a ir a otra universidad, a estudiar otra cosa. Incluso las personas que, como dicen por ahí, coloquialmente pican aquí, pican allá y a la final no resuelven nada. Esas personas vienen a hacer cosas impresionantemente grandes, pero como le conté siempre a Angélica, si esas personas no conocen el desorden, el caos, el no saber por dónde ubicarse, ¿cómo van a enfocarse? Primero tienen que conocer todo lo que existe y por eso siempre hago un llamado a que no son las personas que tienen una vida normal, son las personas que dentro de ese caos y de ese desorden logran entender que hay un propósito mayor. Entonces siempre una persona que viene a hacer, no quiere decir que los otros no vengan a hacer algo grande, todos venimos a hacer algo enorme, pero las personas que vienen con una misión y un objetivo principal de despertar conciencia, de comunicar un mensaje a otros, de despertar a otros, siempre han tenido que tener en su vida desfases. ¿Sí? Siempre ha tenido que haber vivido la ley del opuesto, donde conozcan primero el caos y el desorden en su vida interior para poder ayudar a otros. O si no, ¿cómo lo van a hacer si no han conocido ese mismo desorden emocional, físico, espiritual que existe para poder guiar a los demás? Siempre hay un caos. Sí, siempre en la maestría tienes como una capacidad de afrontar como retos más grandes, ¿no? Para venir al superarlos, pues tu alma empieza a encontrar ese objetivo que se trazó para venir a ayudar a otros. Los comportamientos diferentes, ¿sí? Los comportamientos diferentes y cuando yo digo muchas veces hemos escuchado hablar de que los niños son maestros, pero ¿quién realmente ha entendido esa parte de que el niño es maestro? Váyanse a la infancia, miren los comportamientos que ustedes tenían cuando niños
Y ahí es donde van a encontrar la clave, porque el principal maestro de uno mismo es el niño que uno fue. Cuando yo tenía 5 años, me acuerdo, y cuando empecé a escribir mi nombre, cuando le enseñan a uno a escribir el nombre, lo primero que yo hice fue escribirle el nombre a todo el mundo en los cuadernos, como mi autógrafo de famoso. Desde ahí ya estaba la señal de trabajar con famosos, de ser de los famosos. Yo aprendí a escribir el nombre y a mí solo me interesaba como dar autógrafos. ¿Sí? Como dar autógrafos. Y desde niño fue que empecé a conectar con famosos. Yo me soñaba todo el tiempo con Selena. Creo que fue la primera famosa que yo realmente conecté. Y toda mi vida yo me pregunté qué tengo que ver yo con Selena. ¿Sí? Yo estaba muy chiquito cuando ella murió. Yo sé que eso impactó a todo el mundo y que no puedo decir, bueno, es que a mí me impactó. No, porque es que a todos nos impactó. No puedo decir que había algo más profundo, pero siempre sentí que había algo, ¿sí? Siempre sentí que había algo y les digo, desde niños yo firmaba autógrafos. ¿Cuántas veces esos autógrafos no los firmaría yo sino un famoso a través de mí? No lo sabemos. Eso yo Claro. nunca lo sé. Eran ellos los que estaban firmando autógrafos y los niños venían y les gustaba que yo les firmara, pero puede ser que era un famoso que a través de mí pues era un medio. Entonces, todo ese tipo de comportamientos extraños del niño que uno era, ojo, presten atención, vuelvo al tema de los disfraces, vuelvo al tema de qué disfraces le gustaba, qué superhéroe que quería ser, ¿sí? Todos los que queremos ser superhéroes de niños, realmente podemos ser o niños de las estrellas o semillas estelares que venimos con una misión de despertar conciencia, de comunicar un mensaje al mundo, y esa energía de superhéroe no se puede apagar porque a muchos se los apagan y les dicen, ay, no, es que no eres un salvador, es que es tu ego, es que no sé qué. No, hay personas que vinieron con cosas enormes, cambios a nivel de conciencia grandísimos, y eso es el superhéroe también que existe en ellos desde ese niño. Entonces, conecten con esa grandeza que existe del niño, porque el niño quería volar, ser superhéroe, tirar poderes y hacer una cantidad de cosas. Cami, ahorita que estamos otra vez hablando de los niños, a mí me gustaría que tú nos cuentes la diferencia entre los niños índigos, los niños zafiro, los niños cristal, porque es bien poderoso ese mensaje, yo te lo escuché a ti. No sé si nos puedas contar un poco sobre cómo esa diferencia, sobre cómo se ven acá. A mí me hay algo que se me quedó muy grabado y es que tú dijiste en el evento donde yo te conocí que muchos de estos niños además mueren jóvenes. Dejan una huella muy importante y mueren jóvenes. Cuéntanos un poquito cómo se diferencian, por qué tienen estos nombres y misiones distintas. Esa es la parte más fuerte que yo creo que tuve en confrontación en mi vida. ¿Sí? Yo creo que desde que yo sí me di cuenta que corría riesgo en este mundo y que había una amenaza enorme y que en cualquier momento me podía. No sé si recuerdas que eso yo lo conté en la conferencia donde nos conocimos, pero cuando yo estaba muy chiquito, Colombia estaba en mucha guerra, mucha violencia, a mí me encerraban todo el tiempo porque habían amenazas de mi familia, extorsiones, y yo desde ahí identifiqué la muerte y el peligro. ¿Sí? El peligro lo identifiqué desde que llegué a este mundo, rechacé completamente ese planeta, todo lo de acá lo rechacé porque sentía que era un peligro, y con el tiempo ir pasando me di cuenta que, por ejemplo, Selena, creo que tenía 24 años, no me acuerdo, 27, no sé qué edad tenía, que muere joven, y es que se inmortaliza con un rostro joven, ¿sí? Entonces Selena era una niña de las estrellas, era una niña rubí. Entonces muchos mueren jóvenes para que queden inmortalizada su imagen de niños, para que quede el rostro juvenil, el rostro, porque es que el niño se puede decir perfectamente y también tiene 24 años, 20, ¿por qué no? Y se inmortalizan. Entonces yo empecé a sentir esa información y todo el tiempo en mi vida yo decía, no voy a disfrutar nada porque en cualquier momento me van a sacar de aquí. Entonces muchos niños de las estrellas, accidentes, por enfermedades y muy jóvenes, y es como para que quede un legado. Me acaba de llegar en este momento que hace poquito, no sé si ustedes vieron que canonizaron al primer niño santo en Italia, era un joven, no me acuerdo qué edad tenía, era muy jovencito, y lo llaman también el millennial santo, porque muy jovencito lo acaban de santificar. Y es lo mismo, los niños de las estrellas quedan muy inmortalizados en unas muy tempranas, y es muy fuerte porque me han tocado muchas experiencias personales ya también, de que los conozco y luego o después de la muerte me buscan y me contactan y entregan la información del plan de su alma. Y es que son almas que vienen a dejar mensajes. También muchos niños por condiciones de salud no viven muchos años, ¿sí?
tienen situaciones en donde les dicen desde niños, a las mamás les dicen, él va a morir a los 18 años. Se han conocido muchas historias así. Estos son niños de las estrellas, entonces generalmente ellos, y luego sus familias crean fundaciones, los inmortalizan, su nombre queda como un legado. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de Selena. Y hay muchos que yo he canalizado. Ustedes me preguntaban qué otros famosos también he conectado. Y muchos han sido jóvenes. Por ejemplo, también el plan del alma de Amy Winehouse también lo trabajé. Kurt Cobain, todos los del Club de los 27, Janis Joplin, no sé si los han escuchado. Toda esa historia de por qué de 27 años ya me fue revelada a mí, me fue entregada, y es precisamente de cómo habían acuerdos y pactos álmicos para que en el mundo quedara un legado inmortalizado con su historia, pero que fueran recordados como niños. Marilyn Monroe, también una niña que queda inmortalizada siendo joven. Entonces es muy fuerte cuando tú empiezas a recibir toda esta información, que luego empiezas a ver que coincide porque es real, que si tú recibes estos señales y la empiezas a ver por todos lados. Pero imagínate lo que yo puedo llegar a sentir, que también en cualquier momento me puede pasar a mí lo mismo. Claro. ¿Sí? Esa parte es muy fuerte, claro. Entonces, y de una manera tan abrupta que tiene que quedar un legado para que eso quede y perdure en la historia de los niños de las estrellas. Y es como que yo vengo en este momento a hablar de este tema. No sé si ustedes han visto, pero últimamente hay una cantidad de adolescentes que están muriendo, que en un accidente, que en una moto, que en una pelea, que en una guerra, que en cualquier cosa. Cantantes, artistas muy jóvenes que los dan unas cosas realmente fuertes, y cuando uno conoce las historias se dan cuenta que tienen ese ser de luz tan activo, que venían a hacer algo grande a este mundo, pero que se interrumpió esa parte. Es muy fuerte. Cami, a mí me gustaría que, bueno, cambiemos un poquito de tema porque hay una historia que es fascinante, que los relaciona a ustedes dos y que tiene que ver con una caja azulita muy bonita, la caja de Pandora. Quiero que nos cuenten esa historia porque a mí me voló la cabeza, porque es una conexión que no solo es de dos personas, sino es como más como a términos de planeta. Es una cosa muy linda. Cuéntanos un poco de esa historia tan linda. Sí, bueno, les decía que yo creo que hoy en día a mí me entregan tanta información porque la clave siempre es sorprenderme como un niño. ¿Sí? Angélica y yo estuvimos en una conferencia de Ángeles para Todos en Bogotá en junio. Fíjate que eso fue 3 días después de mi cumpleaños. ¿Sí? Y yo sabía que a esa conferencia tenía que llevar una caja azul llena de chocolates. Solo sabía eso. Solo sabía eso. Consigas una caja azul llena. Yo no sabía nada de la caja azul de chocolate. Yo llego al evento con la caja de chocolate y al final del evento hice como un poquito ahí rápido, que eso se volvió una locura, para ver quién respondía frente a una pregunta que yo estaba haciendo, y era cuál es el alcance eh, que tiene que ver con la música, con la armonía, con el canto, con los talentos, con los dones, como a lo que yo me enfoco, a los talentos, a la música, a la armonía, a la conexión con este plano también de la tierra. Y nadie respondía, y a esa persona yo le tenía que entregar la caja azul que tenía llena de chocolate, y la que respondió fue Angélica. ¿Sí? Yo sentí una emoción grande porque además estaba a un lado mío, estaba súper cerca a mi Angélica. Entonces fue como pasar esa información a ella. Fíjense que en mi conferencia me pasó algo muy lindo y Angélica lo pudo ver, y es que pocas veces se da información o se da mensajes a nosotros los conferencistas. ¿Sí? Entonces yo di información a varios de nosotros que estamos haciendo conferencia, y después me pude reunir con ellos y me di cuenta que muchos nos subimos a ese escenario a sostener una imagen que no éramos capaces, que estábamos viviendo una etapa durísima, porque yo después hablé con los que fuimos conferencistas y a través de mí se entregó un mensaje a ellos, cada uno de una manera diferente. A Angélica le tocó recibir la cara azul, ¿sí? Entonces yo di mensajes a ellos, y estamos viviendo momentos de una turbulencia muy fuerte cada uno de nuestros días. Entonces Angélica recibe la caja de los chocolates, ¿sí? Después me encuentro yo con Angélica y estábamos en una parte donde podíamos visualizar muy bien la ciudad, y empiezo a ver una cantidad de elementos donde se empieza a entregar la información a ella de la caja azul. Y recuerda que, y empezamos a recordar, no sé si ustedes sabían, pero siempre se habló de la caja de Pandora, que era una caja que se había abierto y había liberado los males en el mundo. ¿Sí? Para los que no sepan, busquen la historia de la caja de Pandora. ¿Sí? Que Pandora había recibido una caja y que se abrió y se habían liberado los males en el mundo, y que desde ahí en el mundo hay miedos, hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedades, hay cosas.
y que cuando esa información la recibí después, yo le entrego la caja con los chocolates a Angélica, finalizamos chévere y nos fuimos. Tiempo después ya recibo una información de por qué ella es la que recibe la caja azul. Pero primero la publicas, la canalizas y haces una publicación muy especial y él me la manda, o sea, él no me nombra, pero él me la manda y yo soy así como, ¿quién sabe esto qué significa? Y por ahí al mes vienes, por ahí al mes nos volvemos a ver. Sí, mucho tiempo después, de hecho muchos nos fuimos de Bogotá, después volvimos a Bogotá, yo recibo una canalización de la caja azul y yo se la mando, la canalización, que la pueden encontrar por ahí en la biografía de mi página. Yo le mando a Angélica y yo le digo, mira, eso tiene que ver contigo, ¿sí? Pero resulta que antes de eso yo me di con Angélica y le dije, y empecé a canalizar para ella y le digo, tú tienes que entender el todo y el caos y la cantidad de elementos para poder mirar los pequeños detalles en medio de ese caos y poder integrar la información que trae la caja azul, que eso quedó ahí. Después nos dimos cuenta, yo recibí una canalización, yo se la mando a Angélica, y la canalización hablaba de alertas, de alarmas, nos daba señales de caos, nos daba señales de conflicto y de que ella, que era la que había recibido la caja azul, tenía que estar pendiente porque algo iba a pasar con ella en un lugar o en un entorno donde iba a haber caos, revuelta, alarmas, alertas, un poco de información ahí, y que ella tenía que abrir la caja azul, y que por eso la caja azul se le había entregado a ella. ¿Sí? Por eso es que entendemos que nada es casualidad en la vida. Nada es porque sí que identificara la caja azul, que yo se la pasara a ella directamente, ¿cierto? Después me llega la información de que cuando la caja de Pandora se abrió en el mundo, desatando todos los males, Miguel Arcángel abre una caja azul y salen todos los ángeles que ayudan a calmar ese caos, a calmar ese conflicto, ¿sí? Yo después le contesto a Angélica y ya después Angélica, esa fue la manifestación, ¿sí? Esa es la información canalizada. Y ya después llega la confirmación de cómo... Pero espera. Que a Angélica ya le pasó en la vida real. Y entonces nosotros nos vemos, él viene a mi casa y nos subimos a la terraza desde donde hay una vista muy linda y literal me empieza a decir, puedes ver que estamos en todas partes. Va a pasar un hombre que te confirme que estamos acá, pasaba un hombre vestido de azul y ahora en cualquier momento va a pasar un bus, va a pasar o un carro, pasaba el carro azul y mira a lo lejos, empieza a observar que estamos en todas partes, yo empiezo a ver y claro, me doy cuenta, todos los días estoy en mi terraza y nunca había visto tanto azul, entonces ahí es como tienes que aprender, porque no siempre vamos a estar para explicarte, tienes que aprender. Y hay algo más que a mí me ha llegado, Cami, de la confirmación y es que esta entrevista debió haber sido hace 20 días, antes de que yo viajara y no fue. No, y se canceló y lo corrimos 2 veces porque tú estabas enfermo. Yo te digo, bueno, pues ya no va a poder ser porque yo voy para Perú. Nos vemos cuando vuelva de Perú. Y entonces la continuación de esta historia es que él se entera de las alertas, el caos, los cerramientos, el miedo, el mensaje canalizado por ti además decía, yo no me acuerdo si que se sanara a través de los chakras o que tenía que ver de alguien que estuviera trabajando los chakras, los 7 chakras. Y mi conferencia fue sobre los chakras. Fue una sanación con chakras, de los chakras con los ángeles, y ya, tú no sabías de mi viaje a Perú, tú no sabías nada, porque no nos habíamos hablado y simplemente me escribes, oye, ¿siempre viajaste a Perú? Entonces sí, te tocó el revolcón, claro, no hemos podido ir, y es muy impresionante, yo no sé si esto lo voy a volver a hablar así públicamente, pero es como en algún momento sentir, ¿será posible que los ángeles hayan cerrado este lugar porque nosotros veníamos? Para que cuando lleguemos seamos los primeros en volver a entrar y el sitio esté limpio después de 5 días de estar cerrado, pero eso es como, o sea, es demasiado grande o demasiado ego pensar en eso, pero tú me mandas y me empiezas a decir, esta es la caja, Angie, esta es la información, a eso te mandaron y me empiezan a mandar fotos y pantallazos y yo me empiezo a asustar y a sentir confirmación y a decir, se abrió, el lugar se va a abrir. Miren, no me están preguntando, le dije a mi amiga que estaba al lado mío, empezamos a activar los ángeles, Cami nos está ayudando. A las 2 horas abrieron una tregua de 24 horas. A las 2 horas se abrió el lugar. Y desde ese momento entonces empecé, ok, muéstrenme cómo es, dónde van a estar. Y desde el momento en que empezamos el viaje para ir a Machu Picchu, que es desde Cusco hasta Ollantaytambo en bus, de Ollantaytambo al lugar en tren y después allá en bus, todo lo que veo, todos los techos que salen, el estadio de la ciudad, el lugar por el que toman, o sea,
el camino que toman, yo ya había ido a Ollantaytambo porque ya habíamos intentado ir a Machu Picchu, era por otro lado, pero esta vez llegan por montaña. Entonces yo empiezo a divisar la ciudad desde que empieza, más nunca me pude dormir. A las 4 de la mañana nos habíamos ido. Y entonces el estadio es súper grande, azul, los techos son azules, la gente está vestida de azul, los tarros de basura son azules, es muy impresionante. Hay tren rojo, hay tren verde y hay tren azul. El tren que me tocó a mí era el tren azul, además era el 220. Es muy impresionante todo lo que pasó. Eh, y fue muy lindo, ha sido muy linda esa conexión. Y él después me manda, él en la conversación antes de empezar a activar, me manda y me dice, recuerda que esto es para ti, acá estás tú porque tú diste la conferencia de los 7 chakras. Y mi respuesta fue, y no sabes, a nosotros nos mandaron allá a activar la energía de la tierra y de los seres humanos que fuimos activando cada chakra. Y cuando cierran Machu Picchu, yo le digo a mi amiga, ¿será posible que hayan cerrado porque tenemos que activar corona allá? Pero habíamos trabajado todos los chakras. Cada lugar al que fuimos fueron 8 días, entonces nos dio perfecto para trabajar los 7 chakras y fue muy impresionante lo que pasó y bueno, por ahí estamos conectados nosotros con esa información. Hoy me puse de azul en honor a tu índigo, a Miguel, a cómo nos unió a los dos. Hoy me lo puse intencionalmente. Yo sí no estaba intencionado, pero mire. Mira que yo no me había dado, y tienen el rojo también. ¿Te acuerdas que yo hablé del arcángel rojo y del arcángel Miguel? Sí. Mira que los tienen azul y rojo. Sí, y él está con su rojo y con su azul. Mira y que yo, tú no me, y yo tengo mis aretes. mira que tú no me habías contado eso, simplemente cuando tú me contaste que iba para Perú, yo dije, la información que recibo es porque yo tenía que ir a hacer eso y no me sentía bien energéticamente, físicamente. Hace varios meses yo ya sabía que tenía que ir, no lo hice, no me sentía capaz. Fuiste tú y fíjate que a mí me empiezan a aparecer en redes sociales, yo no sigo mucho redes sociales ni nada, y me empiezan a aparecer todo el caos que había en Perú, que estaban sacando a los turistas por un carrito, como por un riel, una vaina así, vi yo y me empieza a aparecer Perú, Perú, y empiezo a ver el caos, y yo puedo identificar que en Perú se había abierto la caja de Pandora, el caos, los miedos, ¿cierto? Todo eso. Inmediatamente yo le escribo a Angélica, que hacía días no hablábamos después de eso, y yo le dije, estás en Perú, te tocó el caos, y yo le dije, abre la caja azul, recuerda que tú la tienes, y saca a los ángeles, para que te abran las puertas, ya se te va a abrir todo. Pero volvemos a lo mismo, Angélica primero recibe una información del caos. Si ella no entiende el caos, si ella no puede ver el caos, lo vio a través de mi conferencia, que fue un caos que llevó a una resolución, y luego en la casa de ella, pero la estaban preparando a ella, era un relevo álmico, yo ingreso una información, una frecuencia canalizada, se la paso a ella, eso se llama relevos álmicos y acuerdos álmicos. Le paso la información a ella y ella ya ve la caja de Pandora, ve el caos, el miedo que había, me imagino la energía que se sentía con la gente sin saber qué estaba pasando. Como mucha frustración. Frustración, y la canalización hablaba de eso, muchos están sintiendo frustración, decepción. Fíjense que la canalización cuando yo la recibí, describía todo lo que yo sé que Angélica vivió en Perú. Si ustedes la vuelven a ver, hablaba de decepción, hablaba de frustración, hablaba de alertas, hablaba de alarmas, hablaba de la caja Pandora, luego hablaba de la caja azul. Entonces, cuando uno recibe esas confirmaciones ya en una vida real, cuando uno lo empieza a vivir y a experimentar, yo siempre le digo y le recomiendo mucho a las personas, salgan de las meditaciones encerradas, salgan al mundo real y vívanlo realmente, porque es que yo siempre canalizo así con los ojos abiertos y así yo casi no medito, porque es que es afuera donde uno realmente experimenta todo. Antes de que se me pase, porfa, Angélica, tu amiga fue llevada allá o por una mamá o una abuela o por una mujer ancestra de ella que la llevó porque está desarrollando unas capacidades mayores, con la amiga que fuiste al Perú. Claro. ¿Sí? De hecho, quien organizó la misión fue una ancestra de ella, mujer, para que puedas, antes de que se me pase, porque ahorita aquí se me manifestó. Cuando tú hablaste que estabas con una amiga, recuérdale a ella que ella fue llevada allá porque tiene una guía ancestral que es mujer, que es femenina, que es mayor que ella, que está ayudando a desarrollar capacidades y que la llevó esa misión específicamente para ella, porque quería que viviera esa experiencia. Si ella mira, por ejemplo, la relación identifica esta ancestra, va a entender los acuerdos álmicos y el relevo que existe, porque es como que esta ancestra hizo una parte y ella viene a continuar la otra parte.
Listo, porque me mostraste el tren y todo y de una ya se me manifestó. Y ella enseña, trabaja con ángeles y juntas nos entregaron el año pasado un proyecto que es grande con diferentes destinos a diferentes lugares del mundo, a donde vamos a sanar ese lugar del planeta y a tomar energía de ese lugar. El primer destino de las dos, que fue donde nos entregaron, como donde sembraron la semilla, fueron las ballenas, y eso fue en 2023. El año pasado fuimos a Amazonas con grupo, que ya fue el primer viaje después de que nosotras recibimos la información y la escribimos, y este año fue nuestro segundo viaje con grupo, éramos 14 personas, que es un número muy mágico para mí, y nosotras dos estábamos pues sosteniendo el grupo y pasó todo eso, y uno va para Perú, pero Perú se llama Machu Picchu, o sea, uno no va a Perú, uno va para Machu Picchu, no, eso pensábamos nosotros, y ya habíamos renunciado, ok, pues no vamos a ir, tocará volver, y se abrió la posibilidad el último día, y por eso estábamos haciendo sanación, justamente porque es un viaje con propósito, y sabes que fue mucha frustración no poder ir, pero fue muy decepcionante luego poder ir y ver que el sitio está muy desconectado, es demasiada gente la que va todos los días, de hecho quiero grabar una información sobre eso, porque es demasiada la energía de la gente desconectada que va. Es literalmente una foto de lo que está viviendo el mundo, un montón de gente desconectada, lo importante es tomar una foto para subir a redes, pero Bueno, sí que ha perdido fuerza. bonita, qué experiencia tan bonita, porque y me siento muy agradecido porque hice parte de todo este acompañamiento contigo desde que nos conocimos en Bogotá. Y como, pero miren que lo lindo de eso es eso, ninguno de los dos sabíamos de qué nos estaban hablando. Estábamos recibiendo canalización, eso es más lindo. Y yo siempre le digo a la gente, no piensen, no le pongan lógica, no le pongan racionalidad, ni tampoco adivinación. Nosotros no sabíamos por qué nos estaban entregando una caja azul, unos ángeles, una caja de Pandora con miedos, alertas, decepción, frustración, pero luego una caja azul con la fuerza de los ángeles. Y ahora que lo entendemos todo, qué bonito que no nos contaron eso desde el principio para poder vivirlo, que aunque eso genera obviamente decepciones, como tú decías, miedos y cosas, el final es satisfactorio y saber que ustedes fueron a hacer esta activación realmente, pero también a sacar algo que ya no debía seguir existiendo allá y ingresar una nueva frecuencia, que la gente que va a ir ahora llega con una nueva responsabilidad también frente a este tema de las 7 maravillas del mundo, que ahora estamos recibiendo el llamado a activarlas. Pero fíjense que estamos para hacer cosas enormes. Y algo que yo siempre digo a las personas es, conéctense desde la grandeza de su ser, que ustedes vinieron a hacer. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas cosas con esto, cuántas cosas pueden mover a nivel mundial. Entonces sientan esa grandeza porque todos, eso no tiene nada que ver qué niños de las estrellas o cómo nos clasificamos, cada uno de nosotros viene a hacer cosas tan grandes que incluso muchos no traen esta información de otros planetas, de otras vidas, pero tienen todo el interés aquí en aprenderlo y hay así personas que quieren hacer estas maestrías, incorporarlas para hacer algo grande por la humanidad. Sí, es muy impresionante. Camilo, yo sé que tienes muchos compromisos y me encantaría seguir hablando contigo de muchas más cosas. Creo que si nos das la oportunidad podríamos hacer otro capítulo para ampliar esta información. Pero primero, pues agradecerles esa historia. Yo estuve, como dicen, mirando desde la barrera, pero es fascinante. Además, porque yo tenía muchas ganas de ir a ese viaje. Desde la planeación yo tengo que ir, yo quiero. No era para mí, yo entendí porque tenía que estar en otro lugar haciendo otras cosas, pero, pero fue muy lindo el enterarme de la historia. O sea, yo decía, no, esto hay que contarlo, es súper bonito cómo actúa todas estas fuerzas de los ángeles para coordinar tan impresionantemente las cosas. Es casi irreal, pero es como, wow, cómo nos muestran esto así. Después de todo un caos, realmente hay un orden. Es Claro. increíble, es increíble. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias y cuando me quieran invitar, yo súper feliz. Cami, muchas gracias por el espacio, por tu verdad, por tu luz, por tu propósito, que lleguemos a muchas personas con este mensaje, que sigas siendo un vocero de los niños interiores, del propósito y del plan del alma. Te honro. Chao.
Gracias a ustedes. Feliz tarde. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden, como les digo siempre, que están a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.